Amados hermanos, paso a vosotros. Bien, les quiero, hermanos, pedir que hoy nos ocupemos en meditar con respecto a un tema. Sí, leíamos en Esther sobre el ayuno. Vamos a hablar sobre esto, hermanos. Vamos a tener la presentación y reflexionar unos momentos, hermanos, sobre esta temática. Quiero que alcancemos, hermanos, el día de hoy este objetivo: comprender el concepto escritural del ayuno. Sepamos qué es el ayuno, lo que dice la palabra de Dios, sus formas, propósitos y beneficios de practicarlo constantemente. Quizá hasta el día de hoy contemplamos el ayuno como dejar de comer y beber, ¿no? Dejo de comer, dejo de tomar agua, todo líquido, y ya estoy ayunando. De la manera más simple, sí. De hecho, hay muchas prácticas ya dentro de el mundo secular sobre el ayuno, ¿eh? Hay muchas prácticas. Porque es beneficioso al cuerpo esto de dejar de comer y dejar de tomar alimentos. Hay beneficios físicos. De hecho, por ahí hay una práctica que está haciéndose popular sobre el ayuno intermitente. El día tiene 24 horas, como 8, ayuno 16. Es el ayuno de las 24 horas. Con esta práctica de solo ingerir durante 8 horas, 16 no lo hago, y otros elementos más que forman parte de esto. Y dicen que trae beneficios al cuerpo, se limpia, muchos beneficios físicos. Pero la iglesia de Dios, hermanos, no lo hace por ello. La iglesia de Dios lo hace, hermanos, porque el ayuno forma parte de nuestro desarrollo espiritual. Forma parte de nuestro desarrollo espiritual. Dice 1 Timoteo 4:7, búsquenlo. No es lo que está en la pregunta. Esta pregunta se la hacen al Señor Jesucristo en los evangelios, pero con una relación aquí de lo que quiero que observemos. Hay una instrucción al final. Ejercítate para la piedad. Al final del versículo 7 dice, ejercítate para la piedad. La piedad es la práctica espiritual. La piedad es el ejercicio de todo aquello que fortalece mi espíritu. Quiere decir que a mi espíritu lo debo de ejercitar. Así como muchos ejercitan el cuerpo, ¿sí? Hay quien ejercita su cuerpo. Los hijos de Dios ejercitan su espíritu. Y le hacen una pregunta también en los evangelios al maestro y le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Sí se acuerdan, no? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Él dice, ¿quién ayuna cuando hay fiesta? ¿No? ¿A qué vamos a una fiesta, hermanos? A compartir el momento, pero también en las fiestas que hay. Hay banquete y participamos ¿de qué? Del banquete. ¿Quién va a un banquete ayunando? Dice el Señor, pero llegará el día en que ¿qué? El esposo se ha quitado y entonces sí les dice, entonces, ¿qué van a hacer mis discípulos? ¿Está el maestro ahorita con nosotros? Físicamente no. ¿Fue que retirado el esposo? ¿Y qué hacen los discípulos de Cristo? Ayunan. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario el ayuno. Es necesario que usted sepa que para crecer espiritualmente tiene que ayunar. ¿Por qué? Porque bueno, voy a pasar al siguiente punto, hermanos. El concepto, después en las prácticas vemos por qué es importante que el Hijo de Dios ayune y que tenemos
siempre, hermanos, el concepto de ser un mal concepto de orar porque pido. Orar para pedir. Y ayunar también, ¿para qué? Para pedir. Pero esa no debería ser quizá la práctica principal del ayuno. Sí está bien. O ayunar porque tengo petición, porque tengo necesidad. Está bien. Sí. Pero no debería de ser mi objetivo principal de todos los ayunos. Vamos a verlo más adelante. ¿Se acuerda que leímos Esther 4, verdad? ¿Y qué dice? Esther deja claramente una primera idea sobre lo que es el ayuno. ¿Qué dice Esther que es ayunar? Dejar, dicen, no coman y ni beban. Eso es ayunar, les digo, en un primer plano. Pero vea lo que dice Jonás. Vea lo que dice Jonás. Vamos al libro del profeta, capítulo 3, versículo 7. Esto lo entendía Nínive. Esto lo entendía Nínive. ¿Por qué? Preguntado por qué. Dice, hace pregonar el rey, recuerde, ahí en el versículo 6, dice, levántese de su silla y echó de sí su vestido, cubrióse de sacos, se sentó sobre ceniza el rey. Y dice, e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. No gusten cosa alguna, pero agrega, no se les da alimento ni beban agua. Quiere decir que no solamente es, o no solamente se limita a dejar de comer y beber. Limito mi cuerpo a dejar todos sus placeres. En el ayuno no hay relaciones sexuales. Eso es gustar cosa alguna, ¿eh? Eso es gustar cosa alguna. Si voy a ayunar, me abstengo de placeres. Me concentro en solo esa actividad. Solo eso. Quiere decir, hermanos, que dentro de ahorita que veamos las prácticas, dice que es íntimo, es muy íntimo, ¿eh? Pero cuando tengo esposo, cuando tengo esposa, eh, hay comunicación sobre el ayuno. Porque empiezo a ayunar, me propongo 3 días y de pronto llega la esposa y ¿qué va a decir? Y no sabe, quizá puede interrumpir un momento de intimidad, ¿eh? Porque no lo comuniqué de una manera correcta. Entonces, me abstengo de gustar cosas, o sea, me abstengo de placeres. Estoy ayunando, hermanos, y me voy con un momento recreativo con mi familia. ¿Y qué va a haber distracciones? Digo, no es mala la recreación, pero me voy a un parque de diversiones en mi ayuno. No gusto cosas, no gusto placeres. No solamente dejo de comer y de beber. Entran placeres también, como la intimidad de la pareja. Salmos, vamos al libro de los Salmos, el capítulo 69. Salmo 69, ahí el rey agrega algo más sobre el ayuno. Fíjese. Y lloré, afligiendo con ayuno mi alma. En el ayuno trabajo mi conciencia. Permítame cambiar lo que dice el rey. Aquí dice, aflijo mi alma. Hay un trabajo de mi conciencia. Castigo mi cuerpo y ¿qué se ejercita? Mi espíritu. Eso es afligir el alma. Aflijo mi conciencia. Quiere decir que cuando esté ayunando voy a estar concentrado en mis pensamientos. Cuando ayuno voy a estar meditando. Cuando ayuno voy a estar enfocándome a mi espíritu. Voy a estarlo afligiendo. ¿Se acuerda que hace rato la lección, el hermano ministro decía, oramos, pero no es esa oración de solo la comida. Es una oración de análisis. Es una oración de autoanálisis que es bíblico. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si nos autoexaminamos, ¿qué? No seremos juzgados. Quiere decir que la examinación propia es importante.
La examinación propia, hermanos, es también un momento de aflicción. Hermanos, es fácil y es bien divertido estar reconociendo mis errores y voy a estarme gozando reconociendo mis errores. No, el proceso de reconocer mis errores, de identificarlos, de trabajarlos y de sobre todo ponerlos delante de Dios es un proceso de aflicción del alma. Y el ayuno tiene que presentar esto. Un momento de aflicción del alma. Voy a estarle pidiendo, hermanos, con situaciones erróneas en mi vida. Voy a estarle pidiendo a Dios con conocimiento de mis faltas, pero para arrepentimiento. ¿Se acuerda cómo se presentó el publicano y cómo se presentó el fariseo, verdad? ¿Qué hizo el publicano? Afligió su alma. El publicano afligió su alma. Así reconoció eso, hizo un análisis de su vida y se lo presentó a Dios. Bueno, eso es importante agregarlo. Agregamos también primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en aquel tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en aquel tiempo pasado no habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y advenedizos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bien, una cosa son mis necesidades, como la intimidad. Me casé, ¿por qué? Hay necesidad, ¿no? Eso lo dice el apóstol. Pero otras son todas las que directamente afrentan mi desarrollo espiritual. Puede ser que, hermanos, que yo reconozca que tengo una inclinación hacia cierta falta y me propongo ayunar para quitarla. En esos días con más trabajo me obstino en quitarla. Por eso estoy castigando mi cuerpo, porque me voy a obstinar en quitarla. Me abstengo de los deseos que batallan contra el alma. Por eso hay análisis de mi persona, el reconocimiento, pero también ya de quitarla, de corregirla. Porque, hermanos, voy a estar ayunando cada semana para dejar de decir, no sé, para dejar de decir groserías, pues, un ejemplo. Y cada semana, y groserías, y nunca lo corrijo. Pero así llevo ya 3, 4, 5 años ayunando para quitarme groserías. No, tengo que ponerme propósitos y por eso es el ayuno. Para eso es importante ayunar. Y miren, falta algo bien importante. Esto quizá tiene que ver con la práctica directa. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Esto es con respecto a la práctica, porque dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl había conjurado al pueblo diciendo, cualquiera que comiere pan hasta la tarde, hasta que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito, y todo el pueblo no había gustado pan. El ayuno, hermanos, también es un pacto. O sea, es un acuerdo que voy a establecer con Dios de cumplimiento. Lo voy a cumplir. Y porque voy a cumplir, entonces establezco un tiempo. ¿Sí me explico, no? Voy a ayunar 2 días. ¿Es un pacto que voy a establecer con Dios? ¿Estoy haciendo un acuerdo con Dios de ayunar 2 días? Tengo que cumplirlo. Este quizás es un ejemplo de tiempo, porque hay otros más. Esther, ¿cuánto establece? 3 días y 3 noches. ¿Sí? ¿Cuánto establece ahí el pueblo de Nínive? Hay días establecidos. ¿Sí? ¿Cuántos establece el Señor Jesucristo? Y los cumplen. Dice que cuando terminó, ¿qué tuvo? Antes no. Dice, terminando tuvo hambre. Antes no. Pero esa hambre era la que le permitía comer, la que ahora lo podría llevar a comer. Por eso les digo, cuando Satanás se le presenta al Señor y le dices que las piedras se conviertan en pan, la falta no iba a radicar en que comiera pan el Señor. Había falta en que comiera pan el Señor. Después lo hace cuando se retira, que le envía el Padre. Ángeles y le sirven. ¿Y qué le sirven? ¿Sí? ¿Y come el Señor? No, la falta iba a radicar en hacerlo porque Satanás se lo decía. ¿Sí? Pero esa hambre, hermanos, viene después, pero es un hambre que va acompañada también porque voy a alimentarme. Entonces hay un acuerdo de cumplimiento de tiempo. Por lo tanto, hermanos, el ayuno es una práctica espiritual que consiste en abstenerse de las necesidades y placeres carnales por un tiempo específico para fortalecer el espíritu. Eso son lo que vamos a obtener
de cada una de las citas que acabamos de ver. Eso es el ayuno. Puede establecer 12 horas, hermanos, de ayuno. Con los chiquitos creo que se hace, ¿no? A veces cuando es toda la iglesia, al chiquito le ponemos quizá un tiempo. Pero déjenme decirles que, por ejemplo, en otros pueblos, ¿se acuerdan? ¿Qué hacen en la fiesta más importante del Islam? Es un ayuno de 24 horas, de todos, incluyen niños. Todos ayunan, incluyendo niños, 24 horas. Una vez al año, en su fiesta importante del Islam, hacen esto e incluyen a los chiquitos, ¿eh? Bueno, esto es, hermanos, en sí el concepto, esto es la práctica, esto es lo que, pues podemos ver en la escritura que es el ayuno. Va más allá de solamente dejar de comer y de beber, ¿sí? Va más allá. Bueno, ahora, en cuanto a las formas, miren, ¿cómo tengo que hacer mi ayuno? A eso me refiero con las formas. El ayuno se celebra acompañado de, y vienen unos puntos. ¿Sí? El ayuno se celebra acompañado de oración. Dice el rey David, en mi ayuno revolvía mi oración y se revolvía en mi seno la oración. ¿Qué quiere decir que hacía qué pasaba en la mente de David cuando estaba ayunando? Constantemente estaba la súplica. Sí, sí se acompaña de oración, pero no necesariamente les digo es esa oración de voy a ayunar porque quiero que Dios me dé un ascenso en mi trabajo. ¿Es válido? Sí. Y ayuno para pedir. Está bien. Pero solo ayuno para pedir. Siempre mis ayunos son para pedir. Y quiero un trabajo y ahora quiero comprarme una casa y entonces le digo a Dios que voy a ayunar porque quiero las facilidades de una casa. Ya luego, pues ya, me lo cumplió. Y entonces después de la casa, pues a lo mejor quiero un auto y entonces ayuno otra vez por el auto. No digo que esté mal, pero lo más correcto, hermano, sería que sean ayunos donde el objetivo sea el crecimiento, el objetivo sea la mejora de mi vida espiritual delante de Dios. Por eso la acompaño la oración con la meditación. Acompaño la oración con la meditación. Y no es esa meditación, quizá que ahorita es popular, donde me siento quizá todo horizontal y cierro mis ojitos y me pongo música, y ahí están el agüita, o me hinco en un cojín derechito y estoy, no, eso no es la meditación. Digo, es una práctica que se hace oriental, sí, pero la meditación que nos enseña el Señor es la oración. ¿Se acuerda? De hecho, lo vamos a ver. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo antes de elegir a los 12? Ayunó. Dice que se fue a orar toda la noche, hermanos, no se llevó comida. Fue a ayunar también. Iba a tomar una decisión. Tenía que meditar de las características de sus apóstoles. Conocía su corazón. Conocía el corazón de todos los que le seguían. Tenía que tomar una decisión. ¿Es importante? Lo hago. Bien, se crecía. No leo las citas, son populares, hermanos. El tiempo se avanzó, pero ¿se acuerda qué dice el Señor Jesucristo? Y tú cuando ayunes, ¿qué hagas? Lávate. Sí, lávate. Me demacro y ando divulgando. Llevo, hermanos, 2 días ayunando. Quizá por mis cercanos que me ayuden a orar estaría bien, pero con una intención errónea, una intención vanidosa, pues ese ayuno, ¿cómo procedería delante de Dios? Si quizás solo fue la práctica y a lo mejor físicamente me benefició, pero es íntimo y establezco votos y compromisos, lo que les decía hace rato. En el ayuno es importante que establezca votos y compromisos. Y hay una regla muy sencilla, hermanos, muy sencilla. Puedo orar sin ayunar y lo hacemos todos, ¿no? La noche antes de dormir, mi oración y vengo de cenar. Quizá, ¿no? Ya me voy a acostar, vengo de cenar. Pero es incompatible que yo realice un ayuno sin oración. No es compatible. No es compatible.
es complicado porque tenemos un estilo de vida, ¿no? ¿Cuántos trabajan 8 horas diarias, hermanos? 8 horas diarias. Y voy a establecer un ayuno. Y no en sábado necesariamente, ¿eh? Lo hago en la semana. Me voy a trabajar así. ¿Cuánto esfuerzo de mi mente para estar enfocándome durante esas horas de labor? Porque voy a hacer lo mismo de todos los días. Voy a manejar y también se me van a cerrar, ¿eh? Y también me van a aventar el carro y también el jefe me va a gritar y muchas cosas. Va a ser quizá mi día igual, pero voy a estar ayunando. Y quizá esté sentado en algún momento en mi labor y puedo meditar, porque a veces tenemos conciencia, hermanos, de la oración, del momento en donde doblo mis rodillas y elevo. Pero ¿se acuerda qué hizo el copero del rey Esdras cuando lo llamó? Y le preguntó y le dice el rey, noto que estás triste. ¿Sí se acuerda? Noto tu semblante diferente. Y Esdras dice, y Esdras oró. Ahí me imagino a Esdras en ese momento, tantito, dobla su rodilla, no, hizo una oración en su mente. Su mente estaba enfocado en ese momento en pedirle a Dios. Entonces, sí se pueden realizar, pero ¿qué trabajo de hacerlo? Lo más recomendable, hermanos, es quizá que tenga que hacerlo en un momento donde separo todas mis actividades. Eso quizás es lo más recomendable. ¿Qué hacía el Señor para orar? Se apartaba. ¿Sí? Se apartaba, lo hacía, iba a un lugar solo, un lugar íntimo. Estaba en ese momento de intimidad con Dios. Estaba ahí nuestro Dios. Bien, aquí, ahora sí. Esto les digo de las formas, de los usos, son cosas que sabemos, pero también, hermanos, no solo se pide. Sí es válido. Esdras 8:21. Vamos identificando, hermanos, por qué están realizándose cada uno de estos ayunos. Esdras 8:21 al 23. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda. 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. Les decía, es válido ayunar para pedir, sí. Pero puras cosas materiales, ¿no, verdad? ¿Para qué estaban orando? Para pedir buen camino para ellos. ¿Se acuerda que iban a ser enviados, iban a tener que atravesar un camino donde también había enemigos? Incluso había órdenes para que ellos al moverse fueran y solicitaran el favor de otros. Entonces, solicita esto para suplicar también. Marcos 9:29. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Fortalezco mi oración. A lo mejor estoy pidiendo algo con oración constantemente, ¿no? Cada vez que oro, le estoy pidiendo a Dios que me ayude a resolver una situación. ¿Se acuerda que hace tiempo nuestro hermano David nos compartía que tenía una situación fuerte con su patrón, ¿no? El patrón era grosero con él. Mi hermano David oraba, yo sé que oraba, y en algún momento puede venir el ayuno a fortalecer esa petición. Viene el ayuno a fortalecer mi petición. Sí, estoy haciéndolo. Y no por decir, es que no me contesta. A lo mejor quiere que ayune Dios. Quiere que, no, yo de mi voluntad establezco esto. Y bueno, hay otro ejemplo en Hechos 10, capítulo 10, del 10 al 30, con respecto a esto de pedir. Con respecto a esto de pedir. Bien, otro punto importante para iniciar algo. ¿A qué me refiero con iniciar algo? Fíjense, Hechos 13. 3. El contexto habla de el primer viaje que va a realizar el apóstol para difundir la palabra y dice que los llaman, los toman aparte a Bernabé, a Saulo, para la obra para la cual los había Dios llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado,
puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Iban a empezar una misión importante y hubo un ayuno para solicitar el favor de Dios de que les permitiera avanzar y continuar con todo ese proyecto. ¿Sí? Bien, hace rato decía, ¿quién va a bodas con ayuno? ¿Puede ser bueno que los novios lleguen así? ¿Ayunando? Van a recibir una bendición, hermano. Que lleguen ayunando, van a empezar una nueva vida. Son novios, nueva vida. Van a emprender eso. Mis hermanos que mañana van a recibir una exaltación. Puede ser bueno dejar con ayuno en su corazón y en su físico también. Va a empezar esto, una nueva misión. Otro ejemplo, Hechos 14:23. El establecimiento de autoridades es importante, ¿eh? Habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en el cual habían creído. ¿Cuándo se ayunó? ¿Establecen autoridades? Con ayuno, oraciones y ayuno. Sí nota que dentro de los propósitos que se está haciendo del ayuno nacional, que es una vez al mes, hermanos, está la solicitud por el concilio, por lo que va a suceder en el concilio. ¿Qué va a suceder en este concilio que también es particular? Esto de aquí, ¿eh? Va a haber cambio de todas las unidades operativas, menos presidente y vicepresidente. Pero desde el secretario tesorero y titulares y miembros de comisiones, va a haber cambios. Y dice aquí que para constituirlos habían orado y ayunado. Haberlos constituido, hermanos. Porque elegir, hermanos, constituir a los varones adecuados es importante. Voy a pasarlo a la vida de ustedes, que también puede ser competición. Quiero estudiar algo. El joven quiere estudiar algo. Sería importante que antes de tomar una decisión ayune y llore. No le está pidiendo a Dios que le conceda una carrera. Le está pidiendo a Dios sabiduría para elegirla y que la manda a la correcta. E iniciar, instituirse en una profesión. Quiero la correcta. Por eso está el otro punto de sabiduría. Lucas 6 es el ejemplo del maestro. Lucas 6, 12 y 13. Así tal cual podría decir, pues es que no dice que ayunó el maestro. Pero, ¿cuántas veces, hermanos, el Señor Jesucristo subía a orar durante toda la noche? 12 y 13 dice así. Aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pedía el Señor Jesucristo sabiduría. Quiero sabiduría para elegir bien. Quiero sabiduría porque voy a iniciar este proceso. Quiero sabiduría porque quiero un cambio en mi vida. Es importante que me establezca esto para Dios. Vamos a anotar este cuarto punto, que es lo que está en Jonás y en Joel. En Jonás ya usted lo sabe, y aquí dice el punto arrepentimiento. Arrepentimiento. Castigo mi cuerpo porque es importante afligirlo. Vean lo que dice Joel 2, versículos 12 al 15. Por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Con qué? Ayuno, lloro y llanto. El ayuno también es una muestra de que estoy arrepentido, que quiero convertir mi vida. Dice, convertíos a mí, arrepentimiento. 13, lacerad vuestro corazón, ya lo veíamos. Vuestros vestidos. ¿Qué hacían cuando escuchaban algo trágico antes, hermanos? Se rasgaban, ¿no? ¿Qué hace Josías cuando escucha lo del libro? Se rasga, ¿no? Dice, en lugar de rasgarte el vestido, ¿qué tienes que rasgar? Dice, tu corazón. Lacera tu corazón. ¿Por qué?
¿Cuál es la siguiente indicación? Convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque Él es misericordioso, clemente, tardo, y que se arrepiente del castigo. 14, ¿quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras de él? Presente y libación para Jehová, Dios vuestro. Tocad trompeta en Sión, pregonar ayudo y llamad a la congregación. También, hermanos, reconozco que fallé. ¿Cómo se lo demuestro? Cambiando desde luego, pero si previo a ese cambio o para ese cambio realizo ayuno, este ayuno para arrepentimiento ya, hermanos, es válido. Y Jonás 3 del 4 al 8 les decía, ya leíamos hace rato que convoca esto, pero ¿para qué lo hacen? Para arrepentirse, para cambiar. Y el pregón de Jonás, ¿cuál era, hermanos? ¿Que se arrepintieran? ¿Jonás predicó arrepentimiento? ¿Qué les dijo? De aquí a tal van a ser destruidos, ¿no? Tal cual. De aquí a tal día van a ser destruidos. ¿Y qué hizo el rey? ¿Convocó a qué? Un ayuno. Se convocó a un ayuno. Pero el más importante. Este es el más importante. Sí, me equivoco y me arrepiento con ayuno, con lloro, con una verdadera muestra física de arrepentimiento. Pero el objetivo más importante para ayunar debe de ser este. El objetivo más importante de orar debe de ser este. Crecer. Lucas 5:34. Puedes hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos, pero vendrán días cuando el esposo les será quitados, entonces ayudarán en aquellos días. Hermanos, ¿qué ayuda tenía Judas para cambiar? Imagínense, hermanos, si así con el Señor no pudo. Sin el Señor, ¿cuánto hubiera tenido que haber trabajado Judas? Ahorita no tenemos eso. Ahorita no tenemos un maestro que me diga directamente quizá las cosas, así como lo dijo con el apóstol Pedro. En varias ocasiones. Señor, no bajes, mira, te quieren hacer. ¿Y qué le dijo? Pártate de mí, Satanás. O que te anticipe diciendo, ¿sabes qué, Pedro? Satanás ha pedido para zarandaros. ¿Pero yo qué? ¿Qué hizo el maestro por Pedro? Yo he rogado para que tu fe no falte. Directamente así lo tenemos. Lo tenían, perdón. Hoy no. ¿Qué necesito hacer para crecer, para seguir avanzando, para quitar? Ayunar. Y esto lo reafirma Isaías 58. Isaías 58 lo recordamos por el sábado. ¿Sí? ¿Qué lo recordamos por el sábado? También por el ayuno. Fíjense. Voy a leer desde el 2. El 2 ilustra hacia dónde va. Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado el derecho de su Dios. Pregúntame derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis y todos demandáis vuestras haciendas. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oído en lo alto. Hasta aquí. Miren, hermanos, ¿cree que haya o existan hermanos varones que ayunen? Y creo que alguna vez nos compartía el hermano ministro que alguien llegó a decir que se iba a disponer a leer la escritura para saber más que los demás. Así, voy a leer para saber más de los demás, para que nadie pudiera ganarle. Así se presenta esto. Dice, ustedes ayunan para cosas así. Así ayunan. Pero dice el 5, el tal es el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que se encorve su cabeza como jungo y haga cama de saco y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová?
No es antes el ayuno que yo escogí. Vea, aquí está, crecer, desatar las ligaduras de impiedad. Este es el primer objetivo, hermanos. Este debe de ser lo más importante para ayunar, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué es una ligadura? Algo que no me deja, me está ligando, me está dejando. Ahí está la raíz y no me deja crecer, me está atorando la raíz. Dice, desatar las ligaduras de impiedad. Ese es el objetivo principal. Deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Crecer. Ese es el ayuno que pide Dios, dice aquí. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa? Que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Crezco para ser mejor delante de Dios. Y eso se manifiesta en mi relación con el prójimo. Ahí está. Se manifiesta en mi relación con el prójimo. Para eso se ayuna, amados hermanos. Ese debe ser lo primero. Se conoce de ayunos prolongados en la escritura, ¿verdad? El profeta Elías, le dijo el ángel, come, porque largo camino, y cambió. Dice, ¿y con esa comida qué hizo? Caminó. Ahí está la cita, primer libro de Reyes 19, del 4 al 8. Ahí está la cita. Caminando 40 días. Y obviamente 40 noches. Ahí está Elías. Señor Jesucristo, ¿cuánto ayunó? Con tentación. ¿Sí? Mateo y Lucas 4. 40 días. Y estos son los prolongados, porque no dudo, hermanos, que el Señor quizás no está citado, quizás no está escrito, pero hermanos, considero que el Señor Jesucristo no fue la única vez que ayunó prolongadamente. Sus discípulos no, porque él estaba, pero él, ¿cuánto ayunaba por ellos? ¿Cuánto oraba por ellos? La oración de Juan 17, ¿hacia quién es? Es por ellos y por los que han de venir. Moisés. Moisés. Ayuna cuando sube por las tablas, ¿sí? 40 días está ahí arriba y ¿qué hace? Ayuna. Baja y se da cuenta de lo que está haciendo el pueblo. Y aquí, fíjense, a lo mejor el primer ayuno de 40 días con Moisés, podríamos decir que estaba en la presencia de Dios, se llenaba de la presencia de Dios. Sí. Pero cuando baja y ve lo que está haciendo y ve lo que hizo Aarón, se pone a orar y dice que ora 40 días. Ayuna 40 días otra vez. Estando abajo, ahí están las citas. Éxodo, Deuteronomio, luego Éxodo, luego Deuteronomio. Esa última, hermanos, usted la puede leer, identificarlo, porque parece que son 40 u 80 días, por alguna situación ahí que está escrita. Pero si es eso, hermanos, no hay mucho tiempo de separación entre uno y otro. Pero está el ayuno de Moisés, prolongados. Digamos, a lo mejor que fijo 40 días. Puede que pase un tiempo y vuelve a hacerlo. ¿Cuántos ha de haber disminuido Moisés? ¿Cómo lo pintan en las películas? Robusto, ¿no? ¿Cómo cree que quedó aquí? Pero ¿cómo era su tez? ¿Cómo era la tez de Moisés? Me decía el hermano ministro hace rato que un varón, 21 días, y estoy hablando de la actualidad, 21 días de ayuno, actualmente, 21 días de ayuno. Como, en mi vida creo que es lo máximo que he escuchado hasta hace rato. Había tenido testimonio de 5 días, había escuchado de 7 días, de 10 días. Pero hermanos, ¿se tendrá que estar capacitado para esto? O nunca he ayunado y me voy a disponer a aventármelo de 15 días. Hay hermanos que llevan 3, 4 años ayunando
una vez a la semana, 2 veces a la semana. Su cuerpo se acostumbra, ¿eh? Al principio se baja de peso, pero después el cuerpo se acostumbra y sigue su curso normal como si ya no estuviera ese efecto del ayuno de 1 o 2 días, ¿eh? El cuerpo termina a acostumbrarse y a lo mejor en un principio pues es que estaba bajando y ahorita ya no, pero se tiene que estar capacitado para esto, bien capacitado, para poder realizar un ayuno de 5 días, de 3 días inclusive. Lo voy a proponer de 3 días, debe de estar bien capacitada la persona sobre qué se hace. Bien capacitado. Saber lo que va a hacer. Saber que va a pactar eso con Dios y va a venir aflicción para su carne. Nos compartía, creo que hace unos meses, hace unas semanas, el hermano Edgar, si usted lo recuerda, que dice que al cuarto día, ¿qué pasa con el cuerpo? Dice, a lo mejor ya no tengo hambre, pero ¿qué pasa? ¿Se acuerda lo que decía, verdad? La asistencia al sanitario. Y dice uno, pues si no estoy comiendo, ¿qué estoy sacando, no? Pues debo de saber qué voy a hacer. Puedo irlo aumentando. Si estos varones lograban esas cifras, es porque anticipadamente eran varones de ayuno. Eran varones que ayunaban constantemente. Sí lo hay. Y podríamos pensar, ¿cuánto se dice, hermanos, que el cuerpo puede sobrevivir sin agua? Dicen que sin comida 15, ¿no? Sin dormir nada, ¿eh? Creo que por ahí de 3 días ya sin dormir no se puede. Pero y sin agua, ¿qué pasará con la boca, hermanos? Con la garganta, con la deshidratación de las constantes asistidas al sanitario. Debo estar capacitado y saber lo que voy a hacer. Si es bueno el ayuno prolongado, ¿en qué circunstancia de mi vida tiene que pasar? Y preguntar recomendaciones a quienes lo han hecho. Quizá no lo sepa usted, pero usted se dispone, puede preguntar. Y que el hermano le dé consejos. Que el hermano le ayude. ¿Cómo hiciste aquí? Me dispongo a tanto tiempo. Ya personal. ¿Sí, hermanos? Porque les digo, no se difunde, no se dice, llevo tanto, ¿no? Es íntimo, puedo preguntar, hermanos. Pero ahí están las citas, usted las puede corroborar en su casa. Y bien, hermanos, el recurso piadoso. ¿Quiere crecer? Castigue su carne. Hay muchas formas de crecer, hay muchas formas de cambiar. Orando, escudriñando, evangelizando, ayudando, se crece. Pero este es por excelencia, hermanos, el recurso que más fortalece el espíritu. Todos los demás lo hacen, pero este es por excelencia, el que más lo hace. ¿Se acuerda de la primera cita que veíamos? Ejercítate para la piedad. Este es el que más lo hace. Castigo mi cuerpo, aflijo mi alma por avanzar, por crecer espiritualmente. Hermanos, pasa a vosotros.